Buenas tardes, alumnos. Esta es la última clase virtual de la asignatura de comunicación organizacional. A lo largo de estas 4 sesiones hemos recorrido diferentes caminos y hemos hablado de la importancia de lo que es la comunicación organizacional. Hemos visto los procesos, hemos visto los elementos, hemos visto cómo fluye los tipos de comunicación que son importantes dentro de una organización. Hemos llegado a acuerdos de la comunicación como esos procesos, sobre todo para generar objetivos. Hemos visto también la importancia que representa dentro de una comunicación efectiva y asertiva situaciones o características como la gestión. Perdón, es decir, a través de una comunicación efectiva se logra evidentemente que la gestión dentro de la organización pues se lleve a cabo, se desarrolle de manera efectiva. Hemos visto las consecuencias de que esa comunicación que no llegue por los métodos o conductos adecuados, cuáles son las consecuencias. Hemos visto que las consecuencias en muchos lados son la falta de productividad. Es indispensable la productividad dentro de la organización a través de la comunicación interna que se desarrolle, porque a través de esta, pues evidentemente se van a llegar a lograr todos los objetivos. Es muy importante el establecimiento también de estrategias. Es importante el hecho de que esas estrategias sean medibles, esas estrategias se desarrollan en un contexto de una comunicación efectiva. Independientemente también vimos aspectos importantes de lo que representa el buen ambiente laboral. El trabajo y el proyecto final pues, precisamente va enfocado a una mejora dentro de la comunicación y liderazgo dentro de la organización. Vamos a ver por 2 partes esta última clase respecto a lo que es el plan de liderazgo dentro de la empresa, el plan cómo debe desarrollarse, también vamos a ver la importancia. Al inicio de cada una de las sesiones que he tenido la oportunidad de impartir, yo he hablado de la importancia de iniciar con una evaluación diagnóstica, es decir, a través de una lluvia de ideas. Ese tema me resulta de suma importancia porque yo detecto las áreas de oportunidad o el grado de conocimiento que los alumnos tienen al momento de yo iniciar la clase. Para mí es importante el ir desarrollando esas etapas. Ustedes, si no más recuerdan, cada una de las clases que he iniciado con ustedes, hago una evaluación diagnóstica de 10 palabras, máximo 15, en la cual ustedes desarrollan no de manera conceptualizada, sino una parte importante de lo que consideren que es ese concepto. A partir de ahí, si ustedes recuerdan, lo que hago es anotarlas en el pizarrón. Entonces ahí propiamente inicia una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es un proceso de suma importancia, es un proceso muy nutritivo, es un proceso que te ayuda a aterrizar cuál es el sentido. Es una didáctica que yo uso, es una forma de yo medir y darme cuenta a través precisamente de sus ideas cuál va a ser el sentido o hacia dónde vamos dirigidos. Entonces, en inglés es brainstorming y en español la lluvia de ideas representa una parte primordial porque les repito, de una manera u otra, pues yo mido los conocimientos. También en esta clase vamos a ver a través de un video cuáles los puntos más importantes de lo que es la lluvia de ideas. Entonces también tenemos que acentuar y tenemos que visualizar la parte de que representa para beneficio para una mayor comprensión. Entonces es algo importante. Entonces vamos a iniciar y yo a través de un video les voy como he acostumbrado a lo largo de estas sesiones, a iniciar de manera descriptiva la parte que representa en este caso la lluvia de ideas. Posteriormente vamos a ver la importancia también de los planes dentro de la organización, cómo se desarrollan, cuáles son sus elementos y pues cuáles son las características más importantes que deben tener. Entonces voy a iniciar y les voy a poner este video en un momentito.
Te voy a enseñar una de las herramientas más populares cuando se trata de potenciar los procesos creativos y la generación de ideas originales. Quédate conmigo hasta el final porque el contenido de este vídeo te va a ayudar a resolver cualquier tipo de problema que tengas en tu vida personal o en tu vida profesional. Se trata del brainstorming o lluvia de ideas. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola Gilector, ¿cómo estás? Aquí Fernando y como te decía, hoy quiero explicarte muy bien de qué va esto de la lluvia de ideas y por qué es tan importante. Como su nombre indica, el objetivo de esta técnica es la producción intensiva de ideas. Toda idea es aceptada y no se rechaza ninguna, porque así se fomenta la generación por analogía de más ideas, estimulando al máximo la creatividad de todos los participantes. De esta manera podríamos tomar como definición de brainstorming la producción en abundancia de ideas originales donde se busca cantidad sin propósito de calidad. Después de la tormenta de ideas es cuando llega el momento de analizar el aspecto cualitativo de la sesión para alcanzar el mejor resultado. Este método de trabajo fue desarrollado por el publicista Alex Pegny Osborne en 1939. Fue el resultado de una búsqueda de ideas originales en la que se observó que un grupo de personas producía más y mejores resultados que los generados trabajando de manera independiente. Son tres los propósitos principales que se pueden buscar en un brainstorming: producir un aluvión de ideas, explorar las posibilidades de desarrollo e incitar la creatividad de todos los colaboradores. El objetivo final de una sesión de lluvia de ideas es la resolución de problemas mediante el planteamiento de diferentes soluciones. Pero vamos a entrar un poco más en detalle y vamos a ver bien cómo hacer un brainstorming. Hay 4 conceptos elementales sobre los que se apoya una lluvia de ideas. El primero y más importante es la libertad de pensamiento. Es fundamental poder expresar todo tipo de ideas con total libertad. Las ideas imposibles, locas o inimaginables también deben tener su hueco. No es raro que las mejores ideas prácticas se produzcan a raíz de otras ideas disparatadas. El segundo concepto elemental es evitar todo tipo de valoración o consideración sobre las ideas. Cuando surgen las ideas es mejor evitar cualquier examen crítico y anotar todas las sugerencias. El juicio de valor es mejor hacerlo de manera posterior, incluso también el día después. El tercer concepto elemental es que más cantidad de ideas es mejor. Esto es debido a 2 razones. En primer lugar, las primeras ideas suelen ser las obvias, las usuales, es decir, las ideas que no son creativas ni originales. Y en segundo lugar, cuantas más ideas se recojan, más opciones habrá de transformar, combinar y escoger ideas. Por ello, es una práctica habitual en las sesiones de brainstorming fijar un número mínimo de ideas antes de finalizar la reunión. El cuarto y último concepto elemental es el factor multiplicador. Combinar ideas para conseguir una idea mejor es muy habitual con este tipo de técnica. También usar los conceptos propuestos por los demás suele ser un estímulo para mejorar otras ideas o otras variaciones de ideas. En muchas ocasiones el cambio de un solo aspecto en una idea primaria puede dar lugar a la gran idea final. Bueno, pues ahora que ya sabemos las reglas, vamos a ver los 9 pasos que hay que llevar a cabo para tener una sesión de brainstorming efectiva. 1. Se establece el problema o el asunto a tratar. 2. Decidimos quién va a coordinar la sesión. 3. Se explica el proceso antes de empezar la sesión. Se establece un número mínimo de ideas, el tiempo de la sesión, etc. 4. Se suele realizar algún tipo de ejercicio de calentamiento para que el grupo entre en modo de funcionamiento colectivo. Por ejemplo, decir objetos de más de 100 euros, decir nombres de flores, etc. 5. Comienza la aportación de ideas por parte de los participantes. 6. Se enumeran las diferentes propuestas. 7. Se prescinde de la repetición de ideas y de las críticas. 8. Cuando termina la creación de ideas, finaliza la sesión. 9. Se ordena y analiza las diferentes propuestas y se hace preferiblemente al día siguiente. Por último, quiero explicarte una serie de consejos para que la sesión sea lo más productiva posible. Se recomienda que el número de participantes no sea excesivo. Normalmente entre 3 y 5 personas suele ser lo aconsejado. También es muy aconsejable nombrar un moderador para coordinar el grupo y evitar que los participantes caigan en la valoración de las ideas. Se debe procurar que el grupo sea lo más diverso posible en lo referente a edad, sexo, profesión, puestos en la empresa, etc. Se debe nombrar un secretario para registrar las ideas.
Lo más recomendable es escribir las ideas en una pizarra para que todos los participantes las puedan ver. Un ambiente lúdico y relajado entre los participantes ayuda a crear un flujo creativo de mayor intensidad. Como te decía antes, esto se favorece empezando con una pequeña sesión de calentamiento donde se trate un tema o un problema imaginario. Limitar la sesión a 20-30 minutos evitará la pérdida de interés por parte de los participantes. Lo ideal es analizar y evaluar las ideas al día siguiente de la sesión. En este análisis puede ser interesante dividir las ideas en 3 grupos diferentes. El primero, ideas que se pueden utilizar de manera inmediata. El segundo, ideas a investigar, a estudiar, a pensar y a profundizar. Y el tercero, nuevas ideas o nuevas maneras de abordar el asunto o el problema. Bueno, ya llegamos al final del vídeo y como siempre voy a compartir contigo la frase del día. En este caso es una frase relacionada con el brainstorming y es de una imagen que encontré en internet y que me gustó mucho y dice así: una lluvia de ideas nunca cae mal. Espero que te hayan gustado tanto la frase como la imagen y antes de acabar quería decirte algo muy importante. Una de las claves para alcanzar el éxito hoy en día es leer y aprender más información en menos tiempo. Y desde Lectura Ágil podemos ayudarte con esto desde ahora mismo, porque hemos preparado un test de velocidad para determinar cuál es tu actual velocidad de lectura y cuál es tu comprensión. Es un test totalmente gratis al que puedes acceder haciendo clic en la i aquí arriba, en la esquina del vídeo, y es el punto de partida para transformarte en un lector ágil. Espero de verdad que el vídeo de hoy te haya servido y te haya aclarado esta metodología creativa. Ok, jóvenes. Entonces vimos de una manera práctica lo que representa la importancia de una lluvia de ideas. El video estaba enfocado obviamente a la lluvia de ideas que se pueden desarrollar en un ambiente laboral en su empresa. Creo que es de suma importancia el hecho que ustedes tomen en cuenta los diferentes tips que vieron a través del video. Para así lo pueden ustedes establecer a nivel laboral, a nivel personal. Recopilando mucho la importancia también de lo que yo recalcaba a través de las evaluaciones diagnósticas, implementando lo que era la lluvia de ideas, es porque muchos, y bueno, todos y cada uno tienen una diferente percepción, tienen una idea, le ven un sentido diferente a todos y cada una de las palabras que yo trataba de crear y desarrollar la habilidad sin conceptualizar de lo que significaba. Entonces, vimos palabras como qué significa el proceso, vimos palabras como cuáles eran las estrategias y los pasos a seguir. Vimos también lo que significaba la comunicación, la organización, la empresa. Muchas veces, todos y cada uno, obviamente porque tenemos diferentes tipos de trabajo, hemos comentado también la importancia del significado de las palabras que se generan a través de la comunicación. De hecho, en la sesión pasada vimos temas importantes de liderazgo, que también vimos las cualidades que debe tener un líder. De hecho, todos y cada uno de ustedes se identificaron con muchas de las cualidades que deben de tener. Es una materia, a mí en lo personal, me gustó mucho y me ha gustado mucho impartirla, porque a través de ella vivimos el día a día. Cada uno de nuestros trabajos de diferentes formas manejamos la comunicación, manejamos el liderazgo, manejamos muy importante los tipos de comunicación como lo había resaltado, la comunicación interna. A mí me gusta mucho hacia dónde enfoqué el proyecto final de la asignatura de comunicación organizacional, porque a través de ella, como lo especifiqué en el Academy Manager, ustedes van a establecer esa mejora actualmente que se vive en la empresa huésped y los dividí en diferentes parámetros, en diferentes puntos y elementos que debe contener. En pocas palabras y en forma resumida, la parte primordial de esa mejora siempre va de la mano con un diagnóstico. Entonces, ustedes dentro de ese proyecto van a ver la situación actual que se encuentra la comunicación dentro de la empresa. Y sobre todo también van a ver la parte de la comunicación hipotética, es decir, cuál sería la comunicación ideal, cómo se debería desarrollar la comunicación. Eso es muy importante dejarlo esté sumamente establecido. Y pues a través de cumplimiento de objetivos y a través de una planeación, pues ustedes tienen que desarrollar estrategias
que van a llevar de la mano ante la detección de cómo está la situación actual de la empresa en la comunicación. Es decir, en base a ese prediagnóstico o diagnóstico, ustedes van a elaborar estrategias para atacar y tratar de desarrollar mejoras en todos los ámbitos y finalmente pues hacer una planeación objetiva, ya sea a través de cursos, a través de programas que deben de estar fundamentados en tiempo y forma a través de mes, bimestral, trimestrales en tiempo, aterrizados. Y pues finalmente pues una conclusión que debe llevar de la mano la importancia de lo cual representó en estas 4 sesiones lo que es la comunicación organizacional. Aquí tengo una pequeña presentación que se las voy a mostrar y vamos a ir analizando punto a punto. Precisamente esta diapositiva habla del proyecto final, que es un plan de comunicación interna. Entonces, es importante resaltar la importancia que representa esa planeación que repito que ustedes hicieron previo a un diagnóstico de la situación ideal o hipotética o la situación en la que se encuentra la comunicación dentro de la empresa huésped que están manejando. Es importante tomar acción y aterrizar a través de una planeación el método o el día a día o lo que va a suceder, ¿ok? Entonces, es importante establecer preguntas que de manera personal ustedes, las que están viendo en pantalla, de hecho, las tienen que contestar en el Academy, ¿ok? Una pregunta es ¿cuáles son las consecuencias de la no implementación correcta de mensajes internos de comunicación en las empresas? Acuérdense que toda empresa trabaja a través o tiene el fin último a lograr los objetivos planteados. Entonces, una de las consecuencias de la no implementación de los mensajes internos, tomando en cuenta que el cliente interno es el agente que labora dentro, entonces, de la empresa. Entonces, si yo no implemento un mensaje interno de manera correcta, pues se va a tender a no lograr los objetivos. Otra pregunta es, ¿por qué es importante establecer mecanismos internos eficientes en cuanto a la comunicación se refiere? Entonces debemos de establecer obviamente el día a día a través de estrategias. Es muy importante que esos mecanismos o que yo voy a desarrollar esas estrategias sean eficientes, porque si no se establecen o si no se ejecutan de manera correcta, pues tienen una consecuencia. ¿Y cuáles son los beneficios de un plan de comunicación interno dentro de las organizaciones? Siempre el hecho de tener un plan de comunicación interno va a crear un ambiente laboral de trabajo óptimo. El tener sobre todo un plan de comunicación nos va a regir y guiarnos hacia dónde vamos, hacia qué objetivos, hacia qué futuro, la manera de trabajar, la manera de recibir la comunicación a través de todo, de manera formal o informal. Entonces ahí existen muchos beneficios. Vamos a trabajar de mejor manera, vamos a crear una gestión verdadera, vamos a ser productivos. Entonces esas 3 preguntas a manera personal las van a responder cuando culmine ya la actividad y yo se los voy a poner en el Academy Manager, ¿ok? Entonces, de manera informativa, vamos a tratar de establecer o definir el plan de comunicación interna. Entonces, un plan de comunicación interna, es decir, un plan de comunicación dentro de la misma empresa huésped, puede, para empezar, consolidar la cultura empresarial. Acuérdense que vimos actividades también que tienen que ver con la cultura organizacional, que va de la mano con lo que es la cultura empresarial, cómo vivimos, los valores, las actitudes, las creencias, las vivencias dentro de la empresa deben de estar enlazadas, deben de estar unidas a través de un engrane para que obviamente se den entre los trabajadores. Acto seguido, para su elaboración se recomienda pues seguir los pasos que a continuación les voy a mostrar. 1. Fijar objetivos medibles. Es importante precisar qué es lo que se busca alcanzar, jóvenes. Por ejemplo, disminuir los errores o las reuniones, establecer un mayor contacto entre determinadas áreas, entre otros. Entonces,
área determinada dentro de una empresa que forma parte de ella, debe de fijarse objetivos medibles. Es decir, el departamento de ventas tiene sus metas establecidas, el departamento de contabilidad, compras, el departamento de almacén. Entonces, todos en conjunto debemos de fijarnos objetivos medibles. Es importante detectar cada uno de esos objetivos a través de un plan de comunicación interna, que es lo que había mostrado al inicio de lo que es las diapositivas. Entonces, ese plan de comunicación interna tiene que ser efectivo, tiene que estar enfocado y sobre todo, lo más importante, que debe de fijarse objetivos medibles. Entonces, en resumidas cuentas, es importante precisar qué se quiere alcanzar. Por ejemplo, como lo estamos diciendo, disminuir los errores o las reuniones y establecer un mayor contacto entre las determinadas áreas, entre otros. ¿Qué tan importante consideran ustedes que es capacitar al personal? ¿Ustedes creen de que una empresa actualmente sin capacitación genera una comunicación efectiva, un buen ambiente laboral? Pues evidentemente la capacitación va de la mano y debe siempre estar establecida a través de ese plan, que se tiene que establecer dentro de la comunicación. Entonces, de hecho, como les comentaba, eso es parte de la planeación que ustedes deben de desarrollar a través de estrategias en lo que se refiere al proyecto final. Los trabajadores deben saber qué se pretende conseguir con el plan de comunicación interna, es decir, los objetivos tienen que estar sumamente claros, sumamente medibles para saber el rumbo, la directriz que se va a seguir. Y también deben de saber también cómo operar dicho plan. Es ilógico que si yo hago una planeación a través de estrategias y no sé cómo va a funcionar o no sé cómo va a operar dicho plan, entonces eso va de la mano de que debe de haber una comunicación sumamente efectiva. Déjenme hago una pausa. Como les comentaba, resulta de suma importancia a través de los objetivos medibles la importancia de saber hacia dónde vamos y qué tenemos y sobre todo cómo vamos a realizar, obviamente, el cumplimiento de los pasos o procesos a seguir para cumplir, con cabal satisfacción todo ese tipo de objetivos. Y como estábamos viendo, obviamente tienen que ser medibles y sobre todo ejercer una capacitación correcta. Otros de los aspectos importantes siempre es elaborar el contenido de la información a comunicar. Tenemos que tener claro qué se va a usar. La información deberá ser útil a los trabajadores. Por ejemplo, se pueden establecer las funciones y el organigrama de la organización. Saber qué le corresponde a cada quien y dónde estamos parados. Y también podemos tener en cuenta los pasos a seguir a través de la selección de los medios de comunicación. Saber por qué medios nos vamos a comunicar. La idea es evaluar cuáles son los medios más adecuados para conseguir los objetivos de comunicación, saber cuáles son las directrices. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora del marketing y el marketing interno, que es el cliente interno, es el más importante que somos nosotros. Nuestro empleado es el cliente, muchachos, interno. A él es a quien tenemos que venderle la idea de la empresa. Téngase en cuenta, además, en este aspecto, la necesidad de reuniones de grupo o el llamado brainstorming, que es lo que vamos a ver. Es algo muy importante. Entonces, para mí es importante, como lo vimos en el video, establecer a través de la lluvia de ideas cuál es el objetivo, porque obviamente es un proceso y tiene un objetivo que se busca en todos los sentidos. Entonces, es importante establecer ese punto. Entonces, les voy a pasar la proyección de lo que es el brainstorming. Ok, el brainstorming o lluvia de ideas. ¿Qué es el brainstorming o lluvia de ideas? Pues es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. Si recuerdan, cuando al principio la lluvia de ideas, cada uno de ustedes está emitiendo una opinión. Y la parte importante y padre es que todos a través de la lluvia de ideas estábamos conectados.
implica o incita a la participación grupal. Entonces, esto no es un trabajo individual y esa es la parte importante que pone a desarrollar habilidades a través de esta técnica para que todos y cada uno de ustedes, pues de alguna manera u otra, hagan aportaciones. Entonces, las aportaciones representan una parte súper importante. Entonces, es una técnica grupal, hay que entenderlo. Nunca va a ser individual, siempre es a través de la participación constante y grupal. Como a modo de historia, esta herramienta fue creada en el año de 1941 por Alex Osborne, cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas que la que los individuos podían producir trabajando de forma independiente. Es ahí de que siempre va a ser grupal, dando la oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los participantes. Pero, ¿cuál consideras que es la finalidad? Esa es una pregunta que yo lanzo al aire. ¿Cuál ustedes consideran que es la finalidad de la lluvia de ideas? Yo puedo decir que es la participación grupal, que es la participación activa, que es desarrollar la habilidad de raciocinio, de pensamiento, es enfocar hacia pequeñas ideas que te van a llevar a un objetivo. Entonces, a manera individual, ¿ustedes cuál consideran que es su finalidad? Entonces, siguiendo con lo del brainstorming, se deberá utilizar la lluvia de ideas cuando exista la necesidad de varios factores. Entonces, siempre tenemos que buscar la forma, el tiempo para, desde en el momento que nosotros consideremos necesarios, pues de que se realice la lluvia de ideas. Debe estar estructurada y debe tener un porqué. Entonces, uno, se debe de utilizar para liberar la creatividad de los equipos. Acuérdense, de forma grupal. Entonces, yo a través de mi equipo, yo genero la lluvia de ideas para llegar a un objetivo y un fin común, que es en beneficio de la empresa. Generar un número extenso de ideas. Acuérdense que muchas ideas, varias ideas, te van a ayudar para el lograr objetivo y establecer los parámetros por los cuales se está buscando esa lluvia de ideas. Involucrar oportunidades para mejorar. A través de la lluvia de ideas, una persona piensa dos personas o tres personas piensan mejor que una. Entonces, a través de la involucración, vamos a tener la oportunidad de desarrollar habilidades que van a beneficio de la empresa. ¿Qué nos permite la lluvia de ideas? Son varios situaciones o elementos que nos permite la lluvia de ideas. Entre ellos, como número uno, es plantear y resolver los problemas existentes. Siempre, si tenemos algún problema dentro de la empresa, vamos a tratar a través de esa lluvia de ideas, a través de una comunicación efectiva y asertiva, pues ver las posibles soluciones. Vamos a plantear posibles causas. Ya detectamos los problemas. Ahora vamos a detectar o plantear de forma grupal cuáles son las posibles causas para la resolución de ese problema. Vamos a plantear soluciones alternativas. ¿Qué tenemos? ¿Qué A, B y C? Desarrollar la creatividad es muy importante. Todos tenemos la facilidad o tenemos la habilidad de la creatividad. Entonces, acuérdense de que a través de la lluvia de ideas puede surgir muchas posibles soluciones en beneficio dentro de la compañía. Discutir conceptos nuevos y superar el conformismo y la monotonía. Entonces, eso es una forma excelente de hacer una dinámica de comunicación que puede llevarnos obviamente a tener un mejor desempeño y sobre todo generar un cordial ambiente de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se utiliza la lluvia de ideas? Pues primeramente se define el tema o el problema, se nombra un conductor del ejercicio, un líder. Antes de comenzar la tormenta de ideas, pues explicar las reglas, tal como yo lo hice cuando les di la clase de la evaluación diagnóstica, que les dije que no quería que conceptualizaran, sino que escribieran lo que pensaban o la primera palabra que se les venía a la mente. Se emiten ideas libremente sin extraer conclusiones en esta etapa y se listan las ideas, muy importante. ¿Cómo se utiliza? Seguimos. No se debe repetir, no se critican,
Muchas veces uno tiene que fomentar la participación a través del respeto y obviamente de respetar cada una de las opiniones que externen. Y el ejercicio termina cuando ya no existen nuevas ideas. Se analizan. Nosotros, si se recuerdan, en columnas puse las 10 mejores palabras y sobre ellos se analizaban, se evaluaban las respuestas de cada una de las mismas para evaluar la utilidad. Entonces, de hecho, cada una las íbamos enlazando y mirábamos de la manera más efectiva cómo se iban haciendo, obviamente, en función de los objetivos que pretendíamos lograr en ese momento, como el empleo de esta técnica. ¿Ok? Entonces, de manera final, el modo de uso, ¿cómo se usa? La técnica de brainstorming puede ser empleada a través de 3 diferentes maneras. No estructurada y estructurada. No estructurada es a través del flujo libre. 1, es escribir cada idea en el menor número de palabras posibles. 2, fomentar la creatividad, muy importante. 3, construir sobre las ideas de otros. Estar retomando, reforzando. Los miembros del grupo de lluvia de ideas y el facilitador nunca deberán criticar las ideas, siempre ante el respeto. Revisar la lista para verificar su comprensión, siempre que quede todo siempre bien comprendido. Y tenemos también la estructurada, que es en círculo. Tiene las mismas metas que la lluvia de ideas no estructurada. La diferencia consiste en que cada miembro del equipo presenta sus ideas en un formato ordenado. Ejemplo, de izquierda a derecha, así con columnas. No hay problemas si un miembro del equipo cede su turno y no tiene una idea en ese instante. O sea, la idea es fomentar la participación y nunca burlarnos. Y la lluvia de ideas escrita, la silenciosa. Es similar a la lluvia de ideas. Las participantes piensan las ideas, pero registran en papel su idea en silencio. Cada participante pone su hoja en la mesa y la cambia por otra hoja de papel. Cada participante puede entonces agregar otras ideas relacionadas o pensar en nuevas ideas. Este proceso continúa por cerca de 30 minutos y permite a los participantes construir sobre las ideas de otros y evitar conflictos o intimidaciones por parte de los miembros dominantes. Entonces, es de suma importancia establecer los parámetros, como lo comenté, a través de la importancia de lo que representa la lluvia de ideas y el compromiso y sobre todo la participación activa y la comunicación. Porque con esta fomentamos una comunicación directa e interna, por ejemplo, en el modo que lo hicimos entre nuestro grupo de clases. Entonces, voy a subir la actividad Academy y a partir de ahí, pues vamos a desarrollar a manera de resumen las partes más importantes que debemos establecer, sobre todo, ¿ok? Bueno, entonces lo subo a través de Academy Manager y pues les agradezco mucho su atención. Gracias.